Buenas noches, volvemos con otro capítulo de la ley natural en el programa de la casi solución, y digo casi porque faltas tú, y por eso básicamente es que estoy haciendo estos directos. Por ti, por mí y por ver si solucionamos un poco el panorama actual, porque vaya tela. Vaya tela de sufrimiento innecesario. Entonces, bueno, os doy la bienvenida. El último directo que hicimos fue si no recuerdo mal, en agosto, el 5 de agosto o así, sobre ley natural me refiero. Y nos quedamos en los principios herméticos, ¿vale? Me consta que cada vez está más de moda hablar de ellos y es importante un buen entendimiento, ¿vale? Para hacer una buena lectura de la realidad. Entonces, vale. En la clase pasada, sí, que podéis verlo en el canal de la casi solución que está colgado, estuvimos tratando los tres primeros, principios herméticos o leyes herméticas, que no es otra cosa que las leyes que definieron los herméticos como aquellas bajo las cuales se rige la naturaleza, ¿no? Hicimos la del mentalismo, con el principio o resumen de que todo primero antes de manifestarse es mental, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya da paso a empezar a comprender que hay una inteligencia superior a la que manifestamos nosotros individualmente a través del cerebro. Que eso es algo de sentido común, pero que es muy perseguido a día de hoy. O sea, a día de hoy lo que intentan los medios de comunicación y luego se traspasa a la educación y a las familias en el día a día es el ateísmo, ¿sí? Que el ateísmo no es otra cosa que pensar que no hay una inteligencia que gobierna esta naturaleza más allá de ti, ¿no? Y eso es muy peligroso. Luego estuvimos tratando la ley de la correspondencia, ¿sí? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Hoy estaba escuchando un podcast de los dos chavales estos que no eran de los de Tengo un Plan, eran otros, pero le hacían una entrevista a un señor y él decía, el éxito para mí es la antepuerta del éxito, porque, y decían, ¿cómo así? Dice, sí, porque cuando tú llegas al éxito, ya al objetivo, ya has llegado, ya te aburres, ya quieres otro. Ir hacia ese objetivo es lo que te mantiene en el éxito, ¿no? Es el éxito de la vida, es el querer alcanzar un cierto grado más de evolución, ¿no? En tu consciencia, que al final implica habilidades y de todo. Entonces, si tú dentro de ti tienes guardado el concepto de he venido a evolucionar, tú ves en la realidad siempre un motivo por el que seguir evolucionando. Si tú dentro de ti piensas que en tu interior, mentalmente, ¿vale? Los dos principios combinados, piensas que para tener éxito, primero tiene que manifestarse el objetivo en el mundo físico, entonces te desanimas. Como tú te desanimas, nunca llegas, porque nunca das el paso. Entonces, como es adentro, es afuera. Si tú estás motivado por el camino, harás camino afuera, ¿sí? Luego estuvimos tocando el principio de la vibración, que es muy importante,
de que nada está en reposo, todo está en movimiento. Y como ahora veremos con los dos siguientes principios, cuando tú crees que no estás haciendo nada, estás haciendo algo, porque no existe el reposo, todo cambia todo el rato. Entonces, si tú no decides el cambio, otra inteligencia lo hará por ti. Puede ser la inteligencia de la naturaleza o puede ser la de otro humano. Y hoy entramos con el principio de la polaridad. ¿Vale? El principio de la polaridad es un principio muy interesante y muy fácil en realidad y lógico. El principio de la polaridad lo que dice es que en la naturaleza todo lo que existe tiene su opuesto, ¿no? Hasta los físicos más rígidos, creyentes del materialismo como única manifestación de este mundo, ya lo dicen, ¿no? La materia y la antimateria, la partícula y la antipartícula. Al final, como es adentro es afuera, por lo tanto se acaba manifestando. Todo lo que existe en este universo es dual, ¿vale? Y estos opuestos son la misma cosa, pero cada uno está en su extremo. Por ejemplo, el frío y el calor, ¿sí? ¿Son el frío y el calor cosas distintas? No. El frío es la ausencia de calor. ¿Son la luz y la oscuridad cosas distintas? No. La oscuridad es la ausencia de luz. ¿Vale? Entonces, los extremos, ¿sí?, de esta realidad dual trabajan juntos porque están ligados, pero están ligados en un nivel profundo, ¿vale? En la base de la configuración de la Matrix están unidos. Pero aquí, en la 3D, no están unidos, ¿vale? En la 3D son diferentes y eso hay que entenderlo, ¿vale? Porque actuar, estar en un extremo o estar en el otro, tiene consecuencias distintas en la 3D y por lo tanto debemos verlo y ser consciente de eso. Porque si queremos unas consecuencias y no otras, hay que moverse en la polaridad, en qué extremo estoy y por qué eso da esas consecuencias. No es lo mismo vivir en calor que vivir en frío. No es lo mismo vivir en luz que vivir en oscuridad, aunque en el fondo sean lo mismo. No es lo mismo vivir en amor que vivir en miedo. Entonces, esta polaridad importa. Las cosas en la 3D son diferentes. Hay diferencias entre ellas. ¿Sí? Entonces, la ley dice que todo es dual, ¿vale? Y todo tiene su opuesto. ¿Qué libertad tiene el humano dentro de esta ley, no? Pues el humano tiene la libertad de reconocer que hay dos polos de la misma energía y puede elegir e intentar estar lo más equilibrado posible, tener balanceados esos dos extremos, un poquito de uno y un poquito del otro, lo más equilibrado posible, o pueden estar en desequilibrio y estar totalmente en un extremo, totalmente en otro, o ir locamente y muy deprisa de uno al otro, que sería un poco lo que daría como consecuencia las bipolaridades y todos esos trastornos psicológicos, ¿vale? Todos esos trastornos psicológicos que padecen las personas son frutos de no poder controlar esa dualidad interna que tiene el humano
entre la bondad y la maldad, entre el caos y el orden, entre el conocer y la incertidumbre, ¿vale? La persona no se ve capaz de gestionar eso, ¿sí? Por eso uno de los trastornos se llama bipolaridad. Luego tenemos el principio del ritmo, ¿vale? Este principio lo que dice es que todo fluye, ¿vale? Todo fluye para afuera y para adentro, ¿sí? Todas las cosas suben y bajan. Todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, ¿sí? Como la oscilación de un péndulo entre los dos polos, ¿vale? Según el principio de la polaridad. La medida del movimiento hacia la derecha es la movida del movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Por eso, en las filosofías budistas, ¿no? O hinduistas, creo que es la budista, dice, ni me voy a la euforia, ni me voy al miedo absoluto. Porque si me voy mucho a la euforia, de igual manera me voy a ir al opuesto, que es la tristeza, la desolación, la desesperación, la depresión anímica. Entonces, te mantienes, ¿sí? Te mantienes en ese equilibrio de saber celebrar la vida cuando hay que celebrarla, sin perder de vista que la vida tiene su otro lado, ¿vale? Sin perderlo de vista. Y de esa manera, porque al final la euforia, cuando es exagerada, hay mentira dentro de ella, ¿sí? O cuando tú te apegas a la euforia como esa sensación que tú quieres mantener eternamente, tú te vas a ir a la desgracia directamente en cuanto desaparezca, y va a desaparecer. Por eso, tú debes irte un poco a la euforia y volver a tu centro, que es la tranquilidad y la paz y la calma. ¿Cómo debe ser entendido, ¿sí? ¿Cómo debe ser entendida, digamos, esta ley dentro del concepto de la ética, ¿vale? Y del comportamiento humano? Pues esto básicamente es el hecho de que cuando la gente dice, bueno, es que la vida es así, es que así es la tendencia de las cosas, es que estamos perdidos, es que no se puede hacer nada, es que, bueno, es que el humano es así por naturaleza, ¿no? Vemos una guerra y decimos, es que siempre ha sido así, no se puede hacer nada. Pues no, no es así, no es así, ¿vale? Esa sentencia es estrictamente incorrecta, ¿vale? Un humano nunca va a ser superior a otro humano, ¿vale? Los humanos decidimos posicionarnos por debajo de otro humano voluntariamente. No porque sea una ley natural, no porque realmente la naturaleza haya diseñado unos seres superiores y unos seres inferiores. No, ¿vale? Sino que algunos seres voluntariamente, por un autoodio interno que se tienen, deciden actuar bajo la cobardía y bajo la vagueza. Y entonces nunca salir del subyugo de los que tienen en ese momento, por tendencia de la historia, ¿no? Y de sus acciones, pues unas condiciones mucho más favorables. Y deciden ellos también subyugar, que esta es otra, ¿vale? Debemos entender que el ritmo de alguna cosa en el momento presente, ¿vale? Es decir, cuál es el péndulo
actualmente, porque claro, ya hemos dicho que uno de los principios es el de vibración. Todo está en movimiento constantemente, no existe nada parecido al reposo. Entonces, ese péndulo tiene tendencia a estar equilibrado, el péndulo en el que nos movemos con nuestras acciones, o es un péndulo que tiene tendencias muy hacia los extremos. Bueno, pues hay que hacer un análisis de hacia dónde se dirige el movimiento. Que el movimiento son las acciones, son las que ponen las cosas en movimiento. ¿Vale? Quiere decir que si el péndulo va hacia el extremo de hacer acciones destructivas, ¿esa es la única opción que tenemos? No. Esa tendencia que tenemos con inercia de ir hacia una acción negativa o poco ética puede ser superada por un potencial mayor de consciencia, ¿sí? De una persona que decide, por amor a la vida, decide hacer un análisis más realístico de la vida, se da cuenta dónde está, se da cuenta de sus capacidades y decide hacer el esfuerzo de compensar esa tendencia, porque se da cuenta de que él puede compensarlo. Los herméticos, que fueron los que definieron estos principios, ¿sí? También dijeron que algunos de ellos podían ser superados por una fuerza superior, ¿vale? Que es la fuerza superior de la consciencia. No o sea, los otros, o sea, el principio del ritmo es uno de esos principios que puede ser superado, ¿sí? Es decir, el péndulo tiene una tendencia, pero nosotros podemos moverla, esa tendencia. No podemos evitar la vibración, ¿vale? Nunca vamos a poder hacer de este universo un lugar en reposo, nunca vamos a poder hacer de este universo un lugar no polar. Y esto es muy importante de comprender. ¿Por qué? Porque ¿qué te vende hoy el sistema? Hoy el sistema te quiere convencer de que necesitas tener un control absoluto sobre tu vida para evitar la muerte y el sufrimiento a toda costa. Pero si tú analizas el principio de la polaridad, eso es imposible, porque existe la vida y existe la muerte. No vamos a poder evitar la muerte y cualquier individuo, por doctorados que tenga, por tecnología que haya desarrollado, por todo lo que tú quieras, es tan sencillo como que la vida es polar, ¿vale? No me cuentes milongas de integrales y fórmulas extrañas, ¿vale? Hay una cosa que se llama sentido común, hay una cosa que se llama que desde hace mil millones de siglos todo el mundo se ha dado cuenta que existe el frío y el calor, que existe el amor y el odio, y eso sigue igual, o sea, la vida es polar. No vamos a poder evitar la muerte ni el sufrimiento. Entonces, cuanto más intentemos eso, más estamos yendo, nuestras acciones más se dirigen hacia la ignorancia, ¿vale? Y por lo tanto, habrá unas consecuencias. Volviendo a eso, bueno, el principio del ritmo nos presenta la opción, dentro del libre albedrío, de escoger hacia qué lado del polo queremos
tirar el péndulo en un momento dado del presente. Siempre hay que decidir nuestras acciones haciendo un análisis del presente, ¿sí? ¿Dónde está el péndulo ahora? ¿Hacia dónde quiero ir? El humano puede escoger hacia dónde quiere equilibrarlo, ¿vale? Dependiendo de cuánto se aleje el péndulo del equilibrio, de la compensación de estos dos polos, más desequilibrado estará, ¿vale? Pero la tendencia siempre es reversible. Entonces, la frase de es que no podemos hacer nada no es real. Lo que quieren decir es no me siento capaz de desarrollar la voluntad necesaria para echarle huevos y la energía y el sacrificio y el sufrimiento que va a implicar darle la vuelta a este péndulo. Eso es lo que hay detrás de esa frase. ¿Vale? ¿Cuál es la situación actual del humano? ¿No? ¿Dónde está el péndulo del humano ahora mismo? Pues ahora mismo nos encontramos en un momento donde la tendencia es ir hacia el control absoluto, ¿sí? Donde cada vez una más pequeña cantidad de personas intentan dominar a una gran mayoría y donde nos dirigimos a ponerle límite a todo nuestro libre albedrío, ¿sí? Que el humano no tenga ningún margen de improvisación. Por lo tanto, vamos hacia matar la creatividad, matar la imaginación, matar la ilusión, matar el emprendimiento, matar la creación. O sea, es que en el momento que matamos la creatividad, estamos matando la creación, o sea, ya no hay más. Entonces, lo que se necesita, ¿vale? Para ir hacia la libertad, hacia el amor, hacia la confianza, hacia la paz, es que cada uno de nosotros se responsabilice de sus acciones, ¿sí? Y mida si está haciendo daño o no a alguien. Requerirá mucho más esfuerzo hacer acciones hacia la libertad, hacia el amor y hacia la confianza, porque la tendencia es hacer lo contrario. Pero eso no quiere decir que no se pueda. ¿Cuál es el principal problema? Que como nuestra mente está enfocada en esa especie de consumismo inconsciente mezclado con la vagueza, porque estamos deprimidos, porque realmente han conseguido anular toda fe y esperanza en nosotros, realmente la gente tiene en su mente el concepto de que la vida es algo cercano a una desgracia, ¿no? O a un sitio de sufrimiento que se le ha perdido el valor y ya no hay gente esforzándose por mejorar nuestra calidad de vida. O sea, nos hemos vuelto inmunes a la excesiva violencia que nos hacemos entre nosotros. O sea, nos esclavizamos en los trabajos, nos mentimos constantemente en las relaciones, nos subyugamos los unos a los otros en las relaciones, explotando físicamente a los demás, impidiéndoles realizar sus sueños, sus ilusiones, haciéndonos daño físico, o sea, drogándonos que también nos hace daño físico, o sea, y es como si nada pasara, o sea, se ha hasta normalizado. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esa situación? Pues anulando en las personas el amor por la vida al final, por la vida tal y como es, que es
es libertad en realidad dentro de nosotros. Es la voluntad de tú realizar tu propósito y tus sueños. Y para eso se necesita libertad de tú poder decidir qué acciones vas a emprender para conquistar eso que quieres, ¿no? Necesitamos más deseo de cambiar las cosas. Eso es lo primero. Más deseo que se sienta para que pueda ser pensado el cambio. Si el cambio no es ni siquiera pensado, es que entonces no vamos a ningún lado. O sea, es lo que dice el primer principio. Todo es mental. Entonces, si la mente dice que el cambio es imposible, no va a haber manifestación de cambio en la realidad. Sin acción no hay cambio. Es el requisito. ¿Sí? No voy a robar, no voy a mentir. Estar siempre enfocado en eso, lo máximo posible. Cuando ya estemos en otro momento de la humanidad donde la tendencia esté más alineada, más equilibrada, las cosas no costarán tanto, ¿vale? Pero no hay que dormirse en los laureles, porque si nosotros hacemos un estudio histórico de la humanidad, todas las civilizaciones tienen su vida circular. Nacen, progresan, es decir, una tendencia positiva. Entonces, cuando tú ya estás en la tendencia positiva, es fácil el crecimiento, pero luego decaen y mueren. Entonces, cuando nosotros estamos bien, no debemos olvidar que los problemas llegarán y que deberemos seguir preparados para enfrentarlos y solventarlos. ¿Qué ha pasado con los 40 últimos años? Que hubo una época de bonanza, sobre todo en Europa, se habían conseguido más libertades, se había conseguido más comodidad, la tecnología había progresado, por lo tanto ya muchos de los trabajos quizá monótonos o quizá muy cansados tenían ayuda. Entonces eso nos abrió un abanico para desarrollar más la creatividad, el ingenio, el disfrute, la exploración, viajes, y yo me hago artista, y yo me hago no sé qué, y yo indago por aquí, ¿no? Había habido como una época de bonanza muy buena y de libertad, ¿no? Pero no hemos sabido valorarla y ahora vamos para abajo. Sí, ahora vamos para abajo. Por no haber sido conscientes de que aunque estuviéramos en bonanza, había valores que había que seguir manteniendo, ¿sí? Como son el amor por la vida real, las ganas de estudiar la vida como es y de entender qué hacemos aquí, el coraje que eso requiere, el esfuerzo y valentía que eso requiere, porque la incertidumbre nos da miedo. Entonces, hay que entender que la libertad no es una cosa que tú alcanzas y ya está conseguida. No, cuando derroguen la ley Mordaza seremos libres. No, la libertad es una cosa, es una decisión de cada momento, de cada día. Y se mueve también al ritmo del péndulo. Y llegamos al principio de la causa y del efecto, ¿sí? En este principio hay que hacer bastante énfasis porque este es el principio universal
primordial que gobierna la ley del comportamiento humano, que gobierna la ley natural y que gobierna las consecuencias que suceden, que nos suceden. Las consecuencias son estar enfermos y sufrir por ello cuando no hay necesidad. Las consecuencias son dedicar nuestros días y nuestras horas a cosas que no queremos y con ello deprimirnos. ¿Sí? Las consecuencias son no tener relaciones de calidad porque no sabemos amar. Son graves las consecuencias, son peleas, son ruinas, son enfermedades que acaban en muerte, son asesinatos. Esas son las consecuencias que vivimos a día de hoy por esta ley, por la de causa y efecto, y por no aplicarla conscientemente. ¿Qué dice esta ley? Toda causa tiene su efecto, ¿sí? Y un efecto siempre tiene su causa. Que nosotros no sepamos cuál es la causa de un efecto no quiere decir que no haya causa. La casualidad es sencillamente el nombre que le damos a esas causas desconocidas, a esas cosas que ocurren por causas que no conocemos. Nada escapa al principio de causa y efecto. Para que haya una consecuencia, algo la ha tenido que poner en acción. Todo sucede de acuerdo a la ley de causa y efecto. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa de la ley. Mucha gente, sí, no sabe qué pensar respecto a la ley de causa y efecto, ¿sí? Y mucha gente, yo en particular también, muchos años de mi vida, nos hemos situado o se sitúan en la relatividad total, ¿vale? Y en la confusión. Es decir, hoy este efecto puede ser fruto de una causa y mañana el mismo efecto te digo que es por otra causa y pasado es por otra causa y así va el mundo, ¿no? O sea, el claro ejemplo que tenemos es cuando te dicen en 2020 que hay un bicho volador por ahí y efectos, gastritis, pulmonía, parálisis, es que cualquier cosa, manchas en la piel, todo, la causa era el bicho ese. Y dices, no, cada efecto tiene su causa. No puede ser. Y más cuando ese bichito es supuestamente una variante de un bichito ya conocido que sabíamos que siempre daba la misma causa, como podría ser como era el bichito de la gripe. Entonces, ahora de repente un bichito que es casi igual da todos los síntomas habidos y por haber. Eso ya es señal de alarma de que eso es una falacia y de que eso lo más probable es que haya más mentira que verdad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, preguntas a la gente, bueno, claro, sí, o sea, muchas veces nosotros preguntamos a las personas que cuál creen que es la causa de que suceda una cosa. Entonces ellos tienen una idea de cuál creen que es la causa y te la dicen. Pero luego, cuando les sucede a ellos esa consecuencia,
no saben cuál es la causa y dicen que es casualidad. Entonces dices, aquí hay una contradicción, porque tú tienes una idea previa de por qué crees que suceden esas cosas, pero cuando te suceden dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha sucedido a mí? Entonces, no hay un orden bajo el que tú puedas decidir luego qué acciones vas a hacer. Cualquier cosa que sucede ha tenido su causa, la fuerza, la acción que la desembocó a ese resultado. La suerte es una palabra vana, ¿vale? Si bien existen muchos planos de causa y efectos, que podemos llamarlos superiores o inferiores, ninguno está totalmente fuera de la ley. Los herméticos conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas-efectos, hasta cierto grado, y alcanzar mentalmente el plano superior, para que una causa se convierta a la vez en el efecto. Las muchedumbres, las masas, la gran mayoría de personas, ¿sí?, se dejan llevar, ¿sí?, y son arrastradas por el ambiente que lo envuelve en deseos y voluntades que no son suyas y que son de los demás. La herencia, las sugestiones de tu alrededor, ¿vale?, empujan a la mayoría de gente a ser autómatas en esta vida y no decidir sus acciones por sí mismos, sino por la tendencia. Pero luego hay gente que es una maestra, ¿sí?, y que sus cualidades y sus poderes, ¿vale?, hacen que el entorno no les dirija totalmente su vida y que decidan voluntariamente a través de hacer una introspección interna qué quieren ser y a qué se quieren dedicar. Sí. Entonces, ¿qué libertad tiene el humano dentro de esta ley de causa y efecto? Pues esto es lo más importante. La libertad que tiene es la de elegir cuáles van a ser sus acciones. Tú eliges tus acciones y con ello eliges las consecuencias, el impacto que va a tener fuera. El plano de los efectos es el mundo físico, ¿sí? Aquí es donde las realidades manifiestas se han formado bajo las causas transferidas desde el plano causal. El plano de los efectos o de las consecuencias es aquel donde las cosas ya han sucedido. Cuando algo ya ha sucedido, no se puede cambiar. Por ese motivo, no hay poder alguno de influencia sobre este plano para cambiarlo, pues lo que ya ha ocurrido no puede desocurrir. Esto es muy importante. El plano de los efectos, que es el plano físico, es un lugar donde las cosas ya han sucedido. Por lo tanto, no se puede cambiar una consecuencia desde el plano físico. Lo que está en el plano físico es lo que es. Pasa a ser una verdad, pasa a ser un hecho, pues es inamovible. La conciencia humana parece estar atrapada en el plano de los efectos, significando esto que la humanidad, como un todo, permanece ignorante de las causas subyacentes que ellos mismos ponen en acción y que desembocaron en un sufrimiento autoinfligido en sus vidas. O sea, la gran mayoría de nosotros
no sabe por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, sin darse cuenta de que esos son las consecuencias de nuestros actos. El plano de las causas es el plano mental. Aquí es donde las realidades que aún no están materializadas inician. El plano de las causas es aquel donde las cosas aún no han sucedido. Por ese motivo, aquí es donde reside todo el poder de influencia, pues lo que aún no ha ocurrido puede cambiarse. ¿Sí? Los efectos se pueden cambiar desde las causas antes de que ocurran. Este plano es mental y es el previo al físico. Si la humanidad quiere ir a buscar la causa de las condiciones en las que vive para cambiarlas o para hacer que se mantengan, debe hacer un diagnóstico en el plano mental. La humanidad debe salir del plano de los efectos para adentrarse en el plano mental y así tener la posibilidad de co-crear una sociedad más consciente y más libre. Y es que este punto es precisamente lo que descubre Hammer con las leyes biológicas. Y Hammer lo dice, la medicina actual trata los síntomas que ya se han manifestado, nunca son la causa. Hay que ir a buscar la causa para que deje de manifestarse el síntoma. Entonces, ¿cuál es el orden de la creación? El orden de la creación, como bien vemos en pantalla, va de izquierda a derecha. Primero va el plano de las causas, el plano mental, ¿sí? Ahí está el poder de generar la realidad en tu mente. Y luego viene, a través de la acción, el plano de las consecuencias, que es el plano físico y es la realidad ya creada. Y ahí ya no hay ningún poder de cambiar o de hacer que ese hecho ya no sea un hecho. Hacia el otro lado no hay poder de creación. Y queda un último principio, ¿sí? Que es el de la generación. El poder de la generación, ¿sí? De la génesis, existe en todas partes. Todo tiene su principio femenino y su principio masculino. La generación se manifiesta en todos los planos. En todos los planos hay una energía femenina y una energía masculina. Y la unión de ellas hace la creación. La unión de la polaridad genera la creación que le llamamos, la manifestación, las experiencias. ¿Sí? Aquí hay una pequeña tabla resumen que habla de los diferentes planos, cómo encontramos estos tipos de energías, ¿no? En el plano físico, ¿sí? Donde se opera de manera externa, en el mundo externo, la manifestación de la unión es entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre. Cuando se unen, se genera la creación de un bebé, de un nuevo cuerpo. En el mundo mental y en el mundo emocional, el mundo emocional es el mundo interno, porque ya lo dijimos, tú nunca podrás sentir mi emoción.
Yo a través del pensamiento y la palabra, es decir, yo primero la siento, luego pienso lo que estoy sintiendo y luego acción. Puedo generar en ti un pensamiento que induzca una emoción, pero yo no puedo transmitirte directamente mi emoción. Entonces, la emoción es una energía interna, ¿sí? Y la mente es la energía externa, o sea, interna, pero que se comunica con el exterior. Entonces, digamos que la emoción sería a nivel del humano interno, la energía femenina, y la mente sería la energía masculina. Y su unión genera la consciencia, ¿sí? Genera un humano equilibrado que puede hacer una lectura de la realidad correcta. ¿Y cuál es el octavo principio? ¿Sí? ¿Cuál es ese principio que los herméticos no dijeron, pero que yo lo saco de la obra de Mark Passio, que él lo pone y que me parece totalmente acertado? Ese octavo principio es el querer, ¿sí? El querer es aquel principio humano que hace que algo nos importe, ¿vale? Y es la traducción o manifestación más directa que tiene la energía del amor en la 3D. Donde pones tu atención e intención, subrayemos esto, ¿vale? Donde pones tu atención y tu intención, eso será lo que en última instancia se manifieste. Si el mundo está en la situación en la que está, es porque a la gran mayoría de los seres no les importa lo suficiente, no les importa lo suficiente la situación, aunque digan que sí. No les importa tanto porque si no, alinearían su comportamiento al cambio que quieren provocar. Pero como hemos perdido ese verdadero amor por la vida, acaba no importándote la vida. Y eso se demuestra con tus acciones. Porque la causa, que es mental, da unos efectos. Si no hay amor por la vida, esos efectos, que es tu comportamiento, no puede ir a favor de la vida. Por mucho que tus palabras digan que sí. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación? ¿No? ¿Cómo salimos de la situación de esta humanidad que no se acciona, ¿sí? Que a través de toda la propaganda, de todas las nuevas filosofías que han nacido, lo que se llama la New Age, ¿no? Que hace un poco de nueva religión. Se ha perdido el enganche en el cristianismo mancillado, se ha perdido el enganche en el Islam mancillado. Bueno, el Islam mancillado ya no sé si es mancillado o es que está ya mal desde el inicio, pero bueno, desde el judaísmo también, como se está perdiendo esa tendencia, ahora
Está o el ateísmo profundo al que se induce a la gente, o la New Age, ¿no? Que es la nueva religión de simplemente piensa que todo irá bien y ya está. Pero tú las acciones puedes seguir haciendo las mismas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente deje de no hacer nada? Porque cuando la gente no hace nada y dice, no, yo es que no soy parte del problema. No, es que si no haces nada, realmente estás contribuyendo a que pase más, porque significa que no estás cambiando tus acciones. Cuando tú no haces nada, lo que estás diciendo es que quieres seguir viviendo en la ignorancia. Porque si tú fueras consciente realmente de que tus acciones generan unas consecuencias, harías el grandísimo esfuerzo de entender cuáles te convienen y empezar a hacerlas. ¿Sí? Otro de los problemas principales que tenemos es que la causa principal que pone en acción nuestro comportamiento casi siempre viene desde la ignorancia, ¿vale? Y la ignorancia, como consecuencia, solo da una cosa, y es la autodestrucción. Y a eso es a lo que nos enfrentamos ahora mismo, ¿sí? Una cosa es poner atención y otra es poner, además, intención. Si no pones atención a lo que sucede en el plano de los efectos, no podrás ir a buscar la causa al plano de las causas y no habrá cambio posible. ¿Vale? Conseguir las condiciones que dices que quieres será imposible. ¿Sí? Entonces, el primer paso es poner atención y ver qué consecuencias suceden y entonces ir a buscar las causas. Lo primero es encontrar el conocimiento de quién somos y cómo funcionamos. Y sobre todo, qué es verdaderamente lo que queremos. Si no ponemos atención sobre las cosas que no queremos, pero que están sucediendo, no habrá posibilidad ninguna de cambiarlas. Y seguirán existiendo. Y lo peor, seguirán creciendo. Pues aquello que las puso en marcha seguirá propagándose por el principio del ritmo. Porque nosotros mismos estaremos siendo partícipes de ellas. Y ese es el motivo por el cual queremos estar en la ignorancia, para no tener que hacer ningún cambio, ningún sacrificio que a nuestro ego le pueda resultar incómodo. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? Pues para ello tenemos que ampliar nuestro conocimiento y luego nuestra sabiduría, que es la intención. Es una vez tenemos el conocimiento, es ponerlo en práctica. ¿Vale? Si queremos salir de esta situación de destrucción de la tierra, de enfermedad, de miseria, de guerra, debemos conocer los requisitos. Estas son las consecuencias, las sabemos, las analizamos, cuáles son las causas, los requisitos bajo los que hay que actuar para que esto deje de suceder. Y son el conocimiento y la sabiduría, ¿vale? Que uno es primero entender y después aplicar. Lo primero que hay que entender, ¿sí?, es que la solución
nunca vendrá del mismo plano del que salió el problema. Eso es lo que dice la ley de causa y efecto, ¿sí? Si nosotros estamos en este plano, ¿vale? Con un conocimiento disponible, ¿vale? Y con este conocimiento se efectuó el problema, no podemos pretender que teniendo el mismo conocimiento salgamos del problema, ¿vale? El problema está en otro plano donde está el conocimiento disponible que solucionará ese problema. Entonces hay que estudiar, aprender, observar para poder salir del problema, ¿sí? Porque la gente piensa que las consecuencias de lo que le sucede a la humanidad no tienen nada que ver con cómo se comporta la humanidad. Sin embargo, no hay otra verdad más que esa, ¿vale? ¿Y por qué digo que piensan eso? Porque estoy harta de preguntar a las personas qué pretenden hacer para mejorar las condiciones del humano y el 80% dice, no se puede hacer nada. Y ahí acaba todo. La gente piensa que el plano espiritual está separado del plano material. Y ese es el gran error de diagnóstico. Y eso es lo que decía Hammer cuando leemos el cursillo de medicina germánica. Hammer dice, cuando la medicina actual trata la enfermedad, deja la mente totalmente a un lado. Deja a la mente totalmente a un lado. La mente no tiene nada que ver en lo que le ha sucedido al cuerpo. El cuerpo va por un lado y la mente va por otro, a excepción de lo que se llama como enfermedades mentales. Todo el resto son enfermedades físicas que no tienen nada que ver con la mente. Eso es un grandísimo error que nos está costando miles y miles de vidas y muchísimo sufrimiento. La gente cree que podemos ser todos unos egoístas y vivir en paz y vivir en una sociedad pacífica. La gente piensa que esa contradicción puede suceder. Y eso es una mentira, eso es vivir en la ilusión. Por eso, la peli de Matrix. Si alguien cree que ahora mismo no está en el plano espiritual, porque está en el físico, está errado. Lo mismo al revés. Si alguien cree que lo más importante es el plano espiritual y que el físico no tiene nada que ver con él, también está equivocado, ¿vale? Van juntos y coexisten en el tiempo y en el espacio. El mundo mental y el mundo material se entrelazan, ¿sí? Y existen dentro de unas condiciones y normas que establece la naturaleza. Eso es la ley natural. Por eso solo un iluso pensaría que puede saltarse las normas de la naturaleza que relacionan el mundo mental con el físico sin las consecuencias establecidas. Eso es pensar que uno es Dios. Y eso es básicamente ir hacia la catástrofe. Por lo tanto, para todas esas personas que vemos el problema, debemos entender que si no cambiamos nuestros actos, no se solucionará el problema. ¿Y qué hay que hacer para cambiar nuestros actos? Darle a la mente nuevos paradigmas, nuevas maneras de pensar. En conclusión, modificar nuestros pensamientos y alinearlos verdaderamente con aquellas acciones que nos llevan a obtener aquello que decimos que queremos. ¿Sí? Son las 11, lo vamos a dejar aquí. La semana que viene no. La otra seguiremos con el curso de Ley Natural, ¿vale? La semana que viene tendremos una entrevista, ¿vale? Con
con otro divulgador, una o dos. Estoy pendiente de ajustarlas, ¿vale? Ya os las anunciaré próximamente. Espero que os haya gustado, espero que reflexionéis sobre esto y bueno, esto es la casi solución porque faltas tú.